Bueno, vamos a ir comenzando. Iba a decir que vamos a intentar ser puntuales, pero en realidad ha habido tal caos de horario que no podemos ser puntuales. Sí. Había gente que pensaba que era a las 7, a las 7 y media, tercera convocatoria a las 8, era la buena. Pero bueno. Pediros disculpas para la gente que vio en otros sitios, otros horarios y que llegó antes. Como decía antes usted, también no llegó después, es la buena noticia. Para los que conocéis el espacio, pues poco que decir. Para los que no conocéis La Vorágine, esta es una asociación cultural, es una librería asociativa y mantenida por un colectivo de 6 personas y por diría decenas de voluntarios y voluntarias que alimentan este espacio. Estamos muy contentos de tener a Isabel aquí, de tratar este tema que para nosotros es de esas apuestas revolucionarias de verdad. Hay cosas más, ¿cómo decirlo?, de palabra, y hay cosas que son acciones concretas que ocurren en nuestro entorno y que ocurren con gente como ella y como toda la gente que está en el tema. Así que agradecerle a Isabel que está aquí, pedir disculpas a todas por el tema de horarios. Ahora ponemos más sillas para quien falte, no hay problema. Hay sillas allá al fondo para quien necesite y ahora ponemos por aquí. Y nada, que lo disfrutéis y que aprovechéis el momento. Sí, ¿hay mucho espacio para mí? Pues hay más sillas ahí, se pueden poner por aquí, no hay problema. Aquí también hay sitio para quien quiera. Pues buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por venir. Os doy las gracias a muchos que no esperaba ver aquí, que nos conocemos y que es un gran apoyo teneros. Y os doy las gracias a todos que nos conozco y que os habéis sentido interesados con la curiosidad y con la apertura como para escuchar lo que vamos a comentar por aquí. Bueno, yo soy Isabel Gutiérrez y acabo de escribir un libro junto con otra compañera que es Lipa Norbert, que no está aquí, que no se puede, viene lejos. Y hemos escrito un libro sobre nuestra experiencia educando sin escuela. Bueno, en cualquier momento me gustaría que esto fuera pues, un diálogo, como suele pasar, en que comentéis cosas o preguntéis en el momento que queráis, ¿vale? Bueno, yo tengo que decir que tengo 3 hijos que no han ido a la escuela nunca y ya son adultos. Entonces, durante mucho tiempo siempre nos han pedido que hiciéramos un libro contando nuestras experiencias, pero la verdad es que el día a día, tanta ocupación, porque si algo caracteriza a la educación sin escuela es la que exige mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cuidado, ¿no? Entonces no había tanto tiempo para escribir el libro, yo por lo menos no me sabía organizar. Pero cuando ya han pasado los años, y precisamente ya nuestro interés como que no estaba tan en este tema, porque bueno, pues parece que lo candente ya pasó, pues es cuando volvían a decirnos, oh, pues ahora que son mayores estaría muy bien que contases cómo ha sido, ¿no? Cómo ha sido y los problemas que se han encontrado. Y bueno, pues tengo que deciros, siempre digo que hay 2 noticias, como los chistes, la buena y la mala. Perdonad, estoy buscando mi mapa, que estoy con otro. Una vez que hemos llegado a la edad adulta de nuestros hijos, las 2 noticias, como los chistes, voy a decir primero, ¿cuál digo? ¿La buena o la mala? Digo la mala primero. La mala es que nuestros hijos, después de tantas expectativas y de hacer las cosas muy diferentes y de partirnos el pecho dándolo todo, nuestros hijos son normales y correctos. No son genios, no son figurísimas, no son nada... A ver, son muy especiales, ¿eh? Si los miras yo desde dentro y como madre les veo
muy especiales, pero son normales. Y la buena noticia es que son normales, porque durante mucho tiempo nosotros vivíamos en una casa, en un pueblo, a las afueras de un pueblo, casi incomunicados, sin teléfono, y entonces, bueno, en épocas en que no había ni Facebook, ni correo electrónico, todo esto, y entonces mucha gente se nos presentaba sorpresivamente en casa para vernos. O sea, yo ha habido épocas en que me he sentido como si fuéramos un zoo. Venían por oídas, porque alguien les había dicho, y venían a ver cómo éramos. Yo creo que a ver si teníamos las orejas de punta o, yo qué sé, una cola larga, porque era una cosa rara, ¿no? Bueno, pues los chicos llegan a adultos y son normales, no se les nota nada. Así que al final, yo creo que como casi todas las cosas, lo bueno y lo malo se juntan, ¿no? Nuestras mejores virtudes también, la mayor parte de las veces, son nuestros mayores defectos. Yo soy muy tranquila, tan tranquila que a veces no me preparo las cosas porque estoy tranquila. Y luego digo, me voy a haber preparado un poquitín, ¿no? Las charlas, por ejemplo, los trabajos, ¿no? Bueno, pues esto igual. Para mí ha sido estupendo ver que son normales, como dice el hijo de mi amiga Vipan, Lomi, que ahora creo que tiene 36 años o algo así, no estoy muy segura. Recuerdo que hubo un año que íbamos siempre a biocultura porque hemos sido pues de los que empezamos este movimiento, por lo menos a salir del armario, ¿no? Sí que había alguna familia que no había escolarizado antes, pero era como muy anecdótico, muy poco. Y cuando nos juntamos nosotros empezamos a ser, bueno, la verdad es que un grupito nada, muy ruin, ¿no? Pero bueno, ya empezábamos a juntarnos por lo menos, a hacer encuentros y tal. Y entonces teníamos algunos ganas de salir, de que nos conociesen, de que la gente, porque esto realmente es como, dentro de lo alternativo es como lo peor, o era como lo peor. Podías usar medicinas alternativas, bueno, te miraban con cara rara, te podían tener pegas, pero bueno, hacías un parto en casa o un embarazo, no sé, bueno, ya no juegues con la salud de tu hijo, tal. Puedes ser vegetariano, bueno, pues con tu vida haz lo que quieras, tienes unas ideas, una ideología, lo que sea, bueno, pues tú verás, tal. Pero en el momento en que dices, a mis hijos me los llevo a la escuela, ahí por todos lados nos llovían críticas, claro. Por un bando, por otro bando, por el del medio, por el de más allá. Claro, nosotros entendemos que, y lo hablaremos más extensamente, la gente se asusta. Y cuando pedíamos esos espacios en las ferias, en biocultura, que era un poco la plataforma que había para divulgar cosas diferentes, pues hubo una de las veces que le pedimos al hijo de mi amiga Lomi, ¿por qué no hablas con nosotros? Estaba por allí. Y decía, ¿para qué? Pues es que podía ser raro cuando era pequeño, pero es que ahora nunca hablo de que no he ido a la escuela, soy un chaval normal. Nunca me preguntan con la gente que me relaciono, ¿tú has ido a la escuela? Y es verdad, cuando son pequeños, como están fuera del espacio, todo el mundo se extraña de ver estos niños que están fuera del horario escolar en otro sitio, ¿no? Pero una vez que llegan a la edad adulta, de hecho están aquí infiltrados mis hijos, algunos lo sabéis porque los conocéis, pero realmente no quieren aparecer, quieren estar ahí un poco en la sombra y no les vais a notar que son mis hijos. Bueno, nosotros pensamos que la escuela no es algo pernicioso en sí mismo, no es que lo hayamos elegido porque nos parezca siempre absolutamente fatal, sino porque pensamos que en este momento no es el único camino para llegar a una cultura, para llegar a una vida satisfactoria de un trabajo como cualquier otro. Y sí pensamos que cuando la supervivencia, lo que tenemos más vulnerable está ya superado, es cuando podemos dedicarnos a otras cosas, ¿no? Podemos dedicarnos a la cultura, al arte, a mejorar las condiciones sociales. O sea, mientras nos mantenemos al principio en una base muy inestable, no hay energía para dedicarse a otras cosas. En este momento nuestra sociedad yo creo que lo permite, hay mucho a lo que dedicarse, mucho en que trabajar, en muchos sectores diferentes, y a nosotros nos ha tocado porque no lo hemos buscado, sino que nos ha llegado. Yo en ningún momento, antes de tener hijos, pensaba que no les iba a escolarizar, vamos, yo era una chica súper maja, muy normal, muy de cole, vamos, es que ni se me había pasado por la imaginación.
pero ya empezaba a ser un poco raruna, ya sí empezábamos a cuestionarnos algunas cosas, pues eso, sobre todo sociales, empiezas a hacerte preguntas y una pregunta te lleva a otra y te lleva a otra, y entonces al final empiezas a buscar alternativas a las cosas más frecuentes y más normales de la vida, ¿no? Y en esto pues me quedo embarazada y sigo ese mismo camino, tengo a mi hijo, planteamos una crianza amorosa que ahora está muy de moda, o vamos, por lo menos ahora parece que se va ampliando, que sigue siendo la punta del iceberg, pero hay muchas familias que plantean ese trato más cuidadoso, más de cerca con sus hijos, de no delegar. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto llega la hora de la escolarización, es como la llamada filas. Y bueno, pues ya un poco antes estábamos un poco viendo que ese mundo nos iba a traer problemas. Porque en casa estábamos viendo de una forma, sin unos cambios, no es que fueran unas cosas súper diferentes, pero sí había un trato que se nota diferente, ¿no? Había otra sensibilidad en el trato del niño con nosotros, encima éramos vegetarianos, había problemas a la hora de buscar tema de alimentación, pues de todo, de la ideología con la que pretendíamos hablar, porque a la hora de cómo hablamos no es solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal está diciendo más de lo que dicen nuestras palabras muchas veces. Y entonces éramos conscientes de que al llegar a la escuela iba a ser una fuente, una puerta abierta de cosas con las que nos había costado tanto ir cambiando, que es que nos rompía el corazón solamente pensarlo, ¿no? Que íbamos a tener que estar todo el día a la defensiva y peleándonos pues con todo, con el trato, con los profesores seguramente, con la manera de hacer las cosas, y ya no solamente eso, sino la influencia. Por ejemplo, nosotros habíamos decidido pues no usar la televisión prácticamente, ¿no? A lo mejor alguna vez veíamos alguna película y entonces entrar, para los chicos era normal, nuestros hijos estaban en casa, bueno, pues todo había sido paulatino, todo era lo normal que para ellos es para cualquiera su vida diaria, y al enfrentarnos, al imaginarnos que entrasen en la escuela, pues iba a existir ese problema de toda la cultura que entra por la televisión, que normalmente es morralla, salvando algunas cosas, pero normalmente la mayoría es morralla, lo que les suele llegar a los chavales es morralla, desde ideología, comportamientos sexistas, publicidad, consumo, etc. Y a nosotros nos parecía eso más importante que lo bueno que les pudiera dar la escuela, porque pensábamos que quizás eso también les podía llegar de otra manera. Se lo podíamos aportar nosotros y otra gente que estuviera a nuestro alrededor y otro ámbito. Entonces lo que llegamos a hacer fue ir esperando y ralentizando la entrada a la escuela hasta que fuese obligatoria. Ya desde los 4 años todo el mundo te pregunta, desde los 3, ¿cuándo vas a ir al cole? ¿Y cuándo vas a ir al cole? ¿El año que viene? Claro, los niños no sabían ni que era cole y nosotros, bueno, pues echando balones fuera, ¿no? No, bueno, ya veremos, pues cuando un poco más adelante. Y ese más adelante se les hacía eternos a los vecinos, claro, todos del pueblo, etcétera, hasta que llegó la edad pues, prácticamente de cumplir 6 años y nos dimos cuenta de que no queríamos escolarizar tampoco a los 6 años. Pues, claro, nos encontrábamos con un problema, no conocíamos a nadie que no hubiera escolarizado antes. Claro. No, sí. Pero a ver, lo que me ha parecido entonces, lo que en la escuela esperabas que la enseñanza que recibieran tus hijos, ¿no? Era, digamos, que estaría contaminada de esa información que tú veías que se difundía por la televisión y todo eso. Sí, no solamente la enseñanza, sino el mismo ambiente. Lo que viven los demás chavales, lo que se vive normalmente, es eso. Lo que yo estaba desechando, digamos, ¿no? O eligiendo en pequeñas cantidades. Eso precisamente. No tanto las materias todos sabemos que están contaminadas, depende de quién las dé, ¿no? Depende del sector de población que esté dando una materia, pues se dan unas cosas, se dan otras, y a lo largo de la historia, vamos, de estas décadas se puede ver claramente, ¿no? Ya sabes que, según la legislación educativa, la enseñanza tiene que ser plural, objetiva y crítica.
Debería ser. También debería haber una vivienda digna para todos, ¿no? Digo, ¿la ley no dice eso también? Sí, Sí, ¿no? claro. Vale, vale. Defiendo tanto el uno como el otro. Y derecho al trabajo para todos. Ya me refiero que de lo que se plantea que tenemos derecho y que hay a lo que nos encontramos, bueno, pues hay diferencias. De todas maneras, a mí me parece que la escuela es muy válida para mucha gente, para todo el mundo que nos ha planteado esto. Pues que yo me lo había planteado, ¿me entiendes? Yo no quiero decir que todos tengan que hacer esto, pero en nuestro caso nos habíamos decantado por aquí. Y es una escuela plural y libre. ¿Dentro de qué es esa pluralidad? ¿Con qué gafas miramos esa pluralidad y esa libertad? Porque yo veo un pensamiento bastante único dentro de, bueno, pues el pensamiento de nuestra sociedad. Y hay poco más, lo que no contempla nuestra sociedad no sale ahí. Y se abre, bueno, pues es bastante rígido en muchos aspectos, ¿no? Pero aún así yo también soy defensora de la escuela pública y libre, una enseñanza de calidad, etcétera, ¿eh? Pero que también se puedan elegir otras cosas. ¿Te he contestado? No, lo que quiero decir es que, a ver, yo no estoy, digamos, tratando de anular lo que tu discurso, ¿no? Sino lo que estoy diciendo es que no debería de ser así, o sea, porque en principio, de manera teórica, la educación, porque claro, la gente que se ha dedicado a tratar sobre la educación, ¿no? Y a legislar y poner en marcha la educación, saben perfectamente que la población es muy diversa, ¿no? Entonces, claro, tienen que prever todas las posibilidades que se van a dar, todo teóricamente, ¿no? ¿Y tú crees que las prevén, no? No, ¿Me dices eso? no, yo que, a ver, si quieres, avanzo un poco más en mi idea, ¿no? Mi idea es que es como una especie como de tirar la toalla ya de entrada, ¿no? Como decir, como ya sé que la educación es como es, pues nada, me echo a un lado y... Bueno, al revés, yo no considero que sea tirar la toalla, ¿eh? A mí me parece que el que está dentro tiene que trabajar por mejorarla y a mí me ha tocado mejorar la educación desde fuera. Es que no creo que tenga que pasar todo el mundo por ese aro. Es como si todo el mundo le dices que, bueno, que como hay grandes comercios, ¿cómo se dice? Hipermercados, en que cada vez hay más producto y más diversidad de marcas, como tengo mucha diversidad de marcas de bebida de cola, o de, yo qué sé, de cerveza, que soy más libre por eso. Y que tengo que comprar cerveza, pues mira, no. O que tengo muchas vidas y que todo lo tengo que comprar allí. Pues no, no. Hay otras cosas que no salen ahí. A ver, de hecho, cuando nosotros decidimos no llevar al colegio a nuestro primer hijo, no fue porque habíamos buscado otras escuelas alternativas y aquí no las había. Nosotros veníamos todavía con el cliché de escuelas alternativas, no éramos de esta comunidad y pensábamos que íbamos a encontrar lo que en otras. Y no lo encontramos. No encontramos nada que nos gustara. Y de hecho hicimos un llamamiento a la gente de la comunidad, a ver si había gente que se cuestionara estas cosas y nos pudiéramos juntar pues, para hacer un planteamiento diferente de educación. Y no encontramos a nadie en ese momento, o no le llegó nuestro llamamiento a nadie. De hecho, la gente a la que conocíamos que tenían hijos no se cuestionaban esto tampoco. Se cuestionaban otras cosas, estaban trabajando y luchando por otros aspectos de la sociedad, pero no por este. Y bueno, yo entiendo que cada cual le toca lo que le toca. A nosotros nos tocó pues esta piedra. Y no es tirar la toalla. Para mí tirar la toalla es dejar de trabajar. Y yo me he metido en un nave y te cuento. Vamos. De hecho, lo que más cuesta es la soledad y el ir a contracorriente. Pero sí es verdad que me encontré con algo que yo no esperaba. ¿Y qué es? Pues no sé, es que, a ver, es difícil contarlo porque precisamente no tenemos otro modelo. ¿Cuántas veces nos dice la gente, bueno, ¿y entonces qué hacéis en casa? ¿No? Pues es que no hacemos nada especial. ¿Cómo contar lo que se hace diariamente cuando uno se va a la escuela? Es difícil. Aparte de que cambia, depende de la edad de los chavales, no es lo mismo cuando son muy pequeñitos que cuando ya tienen que cuando son adolescentes, que claro, no es lo mismo. No puedes hacer una generalización tan grande, ¿no? Pero es difícil también decir a qué te dedicas. Pues a estar juntos, a responder sus respuestas, a responder sus preguntas, a crear un ambiente en el que se sientan protegidos, en el que tengan ganas de estar, de jugar, de interesarse por las cosas, de disfrutar. Bueno, no sé si eso, ¿no? Y eso para mí fue novedoso, porque yo no me esperaba
lo enriquecedor que podía ser. Y la verdad es que me ha dado muchísima alegría, a la vez que también las dificultades que decimos, ¿no? De tener que estar pues batallando con la gente, cansados de estar dando respuestas constantemente, porque si sales fuera del horario escolar con los niños, todo el mundo te pregunta, o si es gente que te conoce un poco, a todo el mundo tienes que explicar, todo el mundo te tiene que cuestionar, que me parece bien, pero te cansas de estar siempre explicando y como siempre defendiéndote, porque además notamos una cosa, que hay mucha gente que parece que se siente ofendida cuando decimos que no llevamos a nuestros hijos al colegio. Y no sabemos, o no sabíamos por qué, o yo muchas veces le he preguntado por qué será, si yo no estoy queriendo decir que ellos lo hagan mal, pero en el fondo se siente, claro, si yo cuestiono la escuela y tú estás llevando a tus hijos a la escuela, te parece que te estoy cuestionando a ti porque estás llevando a tus hijos a la escuela, ¿no? Bueno, precisamente en este libro lo que queremos es quitar ese mito. Queremos, por un lado, animar a la gente que se lo plantea, porque hay unos miedos que ya hablaremos también, y cuando se empieza hay muchas dudas. Animar, no para decir que esto va a salir bien, porque eso no se sabe, para decir que esto puede salir bien. Es igual que cuando los chavales van al cole, en teoría les va a ir bien, en teoría, pero ¿cuántos fracasos escolares hay? ¿Cuántos desastres? ¿Cuánta gente no integrada? Bueno, pues es que tampoco te lo aseguro. ¿Cuánta gente que va a la universidad termina sin puesto de trabajo en lo que buscaba, ¿no? O sea, aquí no tenemos la solución y decir esto va a ir estupendamente, no. Pero nos puede ir como a los demás. Y hay que mojarse y hay que, pues eso, hay que partirse el pecho un poco ahí con el tiempo y con tu dedicación. Pero a la vez es súper enriquecedor, súper creativo y bueno, a mí me ha dado muchísimas satisfacciones. La escuela nos parece que, bueno, pues que también aporta y que para muchas familias es estupendo que haya escuela y que estén ahí. Pero no para todo el mundo, simplemente. Había el hijo de mi amiga Vipa, Nomi, que decía de pequeño, pero ¿cómo pueden pensar que a todos los de mi clase nos va a interesar lo mismo en el mismo momento? Y es verdad, pero cuando somos adultos parece que podemos elegir más o menos lo que queremos hacer. Pero cuando son pequeños, por el hecho de haber nacido en el mismo año que otro, parece que te tienes que parecer, te tienes que llevar bien y tienes que compartir la mayor parte de tu día a día durante muchos años de tu infancia, ¿no? Y eso no es así. De hecho, sí pensamos que casi todos los niños vienen con unas ganas de aprender tremendas, se les ve, los bebés, los niños pequeños, están deseando participar, todos están deseando, te quitan las cosas de las manos para hacerlo, y te ven hacer algo, lo repiten, y según van pasando, o sea, esto es hasta la edad escolar, más o menos, porque luego llega la edad escolar y ya la cosa baja un poco. Bueno, todavía preescolar se salva, más o menos, pero según van avanzando cursos, cada vez los nenos son más desganados, se quita esa ilusión y esas ganas por aprender, hasta en muchos casos llegar a una apatía absoluta, ¿no? Esto se produce, esto es así, esto lo vemos todos. Y pensamos que es precisamente porque no se ha respetado el ritmo de cada niño y de cada niña. Porque efectivamente no a todos les puede interesar lo mismo en el mismo momento. Y porque tenemos las antenas abiertas para captar todo lo que nos interesa, precisamente del tema que nos interesa o cuando se dan las circunstancias apropiadas. Pero cuando alguien nos lo impone desde fuera, es muy difícil. Habrá algunos que sí, que sean capaces de escuchar ese discurso y de aprenderlo, pero la gran mayoría seguramente no vibra con eso y terminan dejando de escuchar y terminan dedicándose a otras cosas, empiezan ya como con un retraso que van arrastrando porque ya se les califica, esa calificación que nos cae como una losa, que nos dice cómo somos, cómo vamos a ser, ese juicio externo constante, ¿no? Entonces a mí eso me parece una lacra, la verdad. Y si aprendemos, a mí me parece un milagro que aprendamos con todo eso. Pero es verdad que la escuela ha sido importante porque es lo que nos da herramientas para poder tener más poder, ¿no? El conocimiento es poder. Y desde luego en muchos países es la única vía para que la gente pueda tener una vida más digna, hoy por hoy. Pero en las sociedades que están desarrolladas quizás no es la mejor manera. Hay estudios en que se ha visto que no es
la mejor manera en que aprendemos. Pero es que también hay problemas emocionales, porque a este camino hemos visto que se llegan básicamente por cuatro vías, ¿no? La ideológica, pues eso, que no estamos de acuerdo en las ideas que se transmiten, en los sexismos, en bueno, lo que sea, ¿no? La ideológica, la pedagógica, que pensamos que se aprende mejor de otra manera, como estaba diciendo. Pero la mayor parte de las familias que yo he conocido que llegaban a esto, no era por nada de esto, era porque sus hijos de pronto habían cambiado al entrar al colegio y sufrían enormemente. Sufrían. Si no sabía alguien me lo decís, ¿eh? Que a veces me olvido y me apago. Sí, que la mayor parte de las veces las familias se cuestionaban esto, o sea, se planteaban esta opción porque sus hijos, desde el momento en que habían entrado a la escuela, habían cambiado brutalmente y sufrían muchísimo. Y estaban deprimidos. No. ¿Te refieres a los niños que entraban por primera vez al cole o que... No, que llevaban ya unos años. Ah, vale. Que acababan de entrar al cole, sí, a lo mejor con 4 años, o con 5, o con 6, la cosa no se arreglaba ni al cambiar de curso, ni al cambiar de colegio. Porque normalmente estos padres no se plantean la primera, vamos a no escolarizar. Lo que se plantean es, bueno, a lo mejor el año que viene, con otra profesora, o si hablo con el profe, o hacemos tal, o vamos a cambiar de colegio, a ver si de otra manera se van mejor, ¿no? A ver, que no les motivaban entonces. Bueno, hay problemas no puedo generalizar, porque a cada uno le puede pasar una cosa. Es que es un montón de influencias lo que se dan ahí. La culpa no es del profesor, es del sistema en general, yo creo, ¿no? Y habrá muchos niños que lo hayan superado, a trancas y barrancas, o bien, o como sea. Pero claro, a nosotros nos llega la gente que está angustiada porque aquello no se soluciona. Y han ido al psicólogo, y han ido no sé qué, y no saben qué hacer. Y de los padres, perdona, ¿eh? ¿El qué? Sí, de los padres. Pero mucha, ¿eh? ¿El qué dices? De los problemas de los niños. El adaptarse en guarderías o en los coles. Bueno, eres docente, ¿verdad? Educadora de una guardería. Vale, sí. Pero no tiene que ver nada. Hombre, Soy madre, ¿eh? bueno, yo estoy diciendo precisamente Que no puedas con un niño de 1 año. ya, que no quiero cargar de culpas a nadie, ni a los profesores. O sea, yo veo más que a personas concretas, que lógicamente también yo doy por hecho que cada persona que está trabajando intenta hacer lo mejor que puede. A veces incluido los padres, que estoy de acuerdo también, ¿eh? No te creas que no. No, y si no estamos de acuerdo no pasa nada. Ya, pero que estamos de acuerdo, pero me refiero que cada cual, inconscientemente, yo creo que trata de hacer bien. Lo que pasa es que no se plantean otras cosas o salen a tracas y barrancas, efectivamente. Y sí, yo también veo mucha confusión en los padres, en el estrés que hay, en todo lo que se quiere llegar a alcanzar, o bueno, pues lo que sea. Pues os digo que, a ver, la solución no está solamente en sacarlos del cole, o que la educación en casa no siempre tiene por qué ir bien, porque como dices, depende mucho de los padres. No solamente de los padres, pues aunque estén en casa depende de la sociedad. No somos planetas aislados, estamos dentro de un entorno en que nos educa a mis hijos, aunque, a ver, salimos a la calle y ven los carteles publicitarios y ven lo que hay, o sea, todo ahí nos llega una información y ha llegado un momento en que ven la televisión y llegan, o sea, no nos libramos nadie, aunque no lleguemos a la escuela. Por eso digo que al final nuestros hijos tampoco son tan especiales, seguimos viviendo aquí, nosotros hemos ido a la Conchinchina, ¿no? Pero es verdad que, sobre todo en la educación, pensamos que es el entorno que habría que cuidar. Normalmente lo dan los padres, lo aportan los padres. Y es verdad, como tú dices, que depende un poco de todos, ¿no? Entonces, en el sufrimiento ese que había, no sé si era tanto de los padres, no lo sé, porque yo ahora no me acuerdo bien de casos concretos. Y además yo pienso que cada familia ha venido por circunstancias diferentes. En unos habrá influido en una cosa y en otros otra. Pero sí ahora, contemplando la crianza, me parece que normalmente, o que en unos años, hemos pretendido que nuestras criaturas se despeguen de sus familias muy pronto, y cada vez más pronto. A mí eso no me parece que sea un paso emocionalmente adecuado para los niños. Que hay que hacerlo a veces, pues sí, hay que hacerlo. A veces no, es que hay que trabajar y no hay con quién dejarlos. Eso es verdad. Por razones laborales, sociales. Claro. O sea, no está justificado desde el punto de vista pedagógico y emocional, no es al revés, está justificado más bien un poco más tarde. Sí, pero hay mucha gente que al revés, que piensa que se socializan mejor llevándolos más
cada cual piensa de una manera, porque también... Las etapas que tiene un niño son las que son, tú no las puedes cambiar, no le puedes socializar. Si tiene necesidad de la madre, tiene necesidad de la madre. Pero eso no siempre se ve, eso no siempre se ve. Sí es verdad que, bueno, pues ahora vemos, mi amiga Vipa es sueca, entonces pues comparamos un poco lo que ocurre aquí y lo que ocurre allí, ¿no? Y... ¿sois de allí o algo? ¿Que os he visto miraros? Pues sí que vemos que no ya los padres, que también, ellos fíjate, decían, cuando veían aquí familias con un trato suave y amable para los niños, decían, entre ellos, la pareja, y estos tratan como los suecos. ¿Cómo será? Y yo siempre pensaba, madre mía, qué vergüenza. ¿Cómo trataremos nosotros a nuestros niños? Pero es verdad, yo también lo he visto. Ir a los parques también, para que mis niños estuvieran con otros, ¿no? Y que hemos visto allí, lo hemos visto todos. De pronto un crío, que te vas a caer, que te vas a caer, pero con unos gritos, además, como si fuera el crío, bueno, al final se cae. ¡Ay, no te he dicho que te ibas a caer! Y empieza a pegar y dices, pero por favor. Bueno, pues esto a mí me parece un maltrato, pero está normalizado en nuestra vida, todavía se ve. Bueno, pues para estos suecos, ella era sueca, él era húngaro, pues era como una cosa que no debían ver en sus países, vamos, de ninguna manera, ¿no? Se quedaban con los pelos como carpias. Y es verdad que hay otro trato, por eso les digo que cuando una sociedad ha pasado esa etapa de supervivencia, que yo creo que a la nuestra todavía nos falta un hervor, no solamente en nuestro país, sino en Occidente en general, ¿no? Pero bueno, concretando en nuestro país, yo creo que se demuestra en cómo cuida a la gente, cómo cuida a sus niños, cómo cuida a sus mayores. Ahora estamos como aparcando, como delegando todo, delegamos nuestra salud, delegamos el cuidado de nuestros hijos en guarderías y en escuelas, el cuidado de nuestros mayores pues en las residencias o a personas, etcétera, que hay que hacerlo pues porque hay que trabajar y porque estamos divididos en grupos muy pequeños y una persona no puede dedicarse a cuidar ella sola por ejemplo, de sus padres que están en mal estado, ¿no? Pero podría haber otras soluciones que espero que encontremos más adelante, ¿no? Nosotros sí nos hemos decantado por esta, nos ha hecho descubrir ese mundo del acompañamiento en la infancia, porque realmente lo que pretendíamos no era decirles lo que tenían que aprender, y alguna vez lo habremos hecho, o sea, que no estoy diciendo yo que lo hayamos hecho todo estupendo, ni siquiera de acuerdo a nuestras ideas, hemos tenido contradicciones un montón, pero sí intentar estar, en vez de por delante de ellos, de tirar, decirles, de guiarles por donde tienen que ir, más bien ir al revés, por detrás. Por donde quieres ir, yo te acompaño, ¿no? ¿Qué te interesa? Yo voy detrás, yo voy contigo, yo busco contigo. ¿Que te interesa algo? Vamos a mirar dónde. Pues claro, a nosotros nos gustan mucho los libros, vamos a ir a una librería. Pues para mí ha sido la manera, mi herramienta más fácil para estar con mis hijos, de leer muchas cosas, leer juntos, que es una práctica que yo creo que últimamente no se hace mucho ni habitualmente entre nosotros, ¿no? Pero leer juntos es un placer, no solamente leer individualmente, que también es un placer, pero aparte leer juntos, leer con un amigo, leer con tu pareja, leer con tus hijos, y porque vas comentando cosas. A mí eso me parece, claro, hay que tener tiempo. Entonces, en la educación sin escuela, la diferencia más grande, yo creo, que con la otra, es que nos hemos buscado la vida para tener tiempo para estar con los hijos. Es la única diferencia. Porque es verdad que gente que lleva a los niños al colegio, como lo más importante es lo que vivan en casa, los padres, mucha gente que ha leído el libro nos dice, bueno, nosotros también lo hemos hecho, hemos llevado a los hijos, pues qué bien, pues claro que sí, si no decimos que sea algo exclusivo del homeschooling, ¿no? La única diferencia es que tenemos más tiempo, es que yo tengo todo el día para estar con mis hijos. No es lo mismo que ir corriendo a buscarles al cole, corriendo con las comidas, corriendo, bueno, ahora es de jornada intensiva, pero antes no, tener que volver a llevarles, o a la particular. ¿Por qué ahora hay tantos niños que van a clase particular? Y si no es clase particular, son actividades extraescolares, pero no un día, es que está todo como muy ocupado. Tenemos como una ansia de que sean mejores, todo es con buena intención, de que de mayores tengan una buena formación, de que tengan más títulos, yo no sé de qué, pero al final no estamos juntos. Y
cuando estamos juntos estamos agotados. Y llega ya el momento, a ver, que serán... Yo recuerdo que antes estuvo muy de moda decir, más vale 5 minutos de calidad, o como era, poco tiempo de calidad con tu hijo, que mucho tiempo con poca calidad. Sí, así dicho, dices, pues es verdad. Pero claro, cuando estás todo el día cansado, que esos 5 minutos sean de calidad y estés relajado con las de cosas que todavía te quedan por hacer y que tienes que madrugar y que tienes que no sé qué, es muy difícil. Y entonces, cuando tienes todo el día, también hay momentos en que estás cansado y que estás estresado, pero has tenido mucho tiempo a lo largo del día para estar relajado, para disfrutar y para hacer cosas placenteras. Entonces, yo creo que la única diferencia es esa. Para mí ha sido la más gozosa. Yo he estado años viviendo sin estrés. He empezado otra vez a ver lo que era el estrés cuando mis hijos ya han sido mayores y ya han empezado a querer hacer más cosas cada uno, formaciones, no sé qué. Yo he empezado a trabajar más y de pronto no sé qué he hecho, que estoy todo el día ocupada. Todo el día ocupada. Pero es que ahora me da vergüenza porque veo amigos, a ver cuándo quedamos. Yo, sí, a ver cuándo quedamos. Ya voy con la agenda. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pero es que luego veo que no soy solamente yo, es que veo más gente que veo mi espejo y digo, este está igual, ¿qué nos pasa? Estamos como muy divididos. Bueno, pues eso ha sido un oasis al tener que prescindir de cosas, prescindir de trabajar con el trabajo. Luego empezó a trabajar poquito a poco, ¿no? Bueno, no tenía compromisos, era todo para estar con ellos y con mi pareja cuando estaba y ver qué hacíamos. Eso es un regalo que yo creo como pocos. Y además me parece que ha tenido mucho que ver en que la relación que hay todavía en la familia sea tan estupenda. Que no quiero decir que las de los demás no sean. Porque siempre es lo que os digo, que parece que si yo digo, mis hijos no van al cole, estoy diciendo, no, pues tú que los llevas lo estás haciendo mal. No, si yo digo, la relación de nuestra familia me parece maravillosa, no estoy queriendo decir la vuestra que lleváis a los niños al colegio, todas van mal, no. ¿Vale? Pero sí me parece que tiene mucho que ver. La relación que hay entre los hermanos ha sido estupenda y sigue siendo estupenda. Los dos mayores se llevan 2 años y medio, siempre ha sido una crianza que han hecho a la paz, y ha sido muy bonito. Y como ellos dicen, han sido sus mejores amigos, ¿no? Y luego hemos tenido otra, pues cuando el mayor tenía pues 9, casi 10 y casi 7, digamos, nosotros dos, ¿no? Pues puede parecer que ha habido ahí una etapa tan grande que se ha quedado descolgado la otra y se ha integrado a su manera. Ha sido precioso. Desde luego la que menos me ha costado criar, porque tenía la ayuda de nosotros dos, la que además aprendía porque de mirarles a ellos, ya sabemos todos cómo los niños admiran a los mayores. Entonces, el que hubiera edades diferentes y venían también muchos adultos, la relación con los adultos era de igual a igual. No es que estuviéramos solamente encerrados en casa, nosotros, la familia nuclear y esta, no. Había trato pues, con más niños que venían, con más adultos, y entonces las edades eran más variables. Luego, he pensado que normalmente en otras culturas que no es la occidental, en culturas más primitivas, si se caracterizan por algo es por la diversidad de edades. No hay un grupo que se pasa el día junto porque ha nacido en el mismo año. O sea, realmente es un criterio que, bueno, algún criterio hay que poner, pero no me parece el mejor. Bueno, nos ha servido hasta ahora, espero que lo cambien en algún momento. Pero ese criterio no ha sido así siempre. Dice que desde que empezó el tema de la educación hace ya 2 siglos, no siempre ha sido así. Bueno, de hecho, en las escuelas unitarias, incluso hoy todavía, incluso están aprendiendo juntos alumnos de distintas edades, ¿no? Pues es una de las características que a nosotros nos ha parecido muy agradable. Porque mira, cuando dábamos charlas, todo el mundo nos decía, bueno, ¿y cómo se socializan? Y a mí siempre me ha chocado mucho esa pregunta, porque parece que el niño solamente se socializa cuando va a la escuela. Y normalmente cuando el niño va a la escuela, pues ya está un poco socializado, ¿no? Digo yo, más o menos, habla con los padres, habla con la familia, con los abuelos, yo qué sé. La socialización empieza desde el momento en que nace un bebé, que empieza a aprender, que se relaciona, que se comunica, que nos comunicamos todos, ¿no? Y no le hace falta estar con otro bebé para socializarse. Al revés, 2 bebés se están juntos y, hombre, depende de la edad del bebé, pero un recién nacido con otro recién nacido no se dicen nada. O un bebé de 3 meses o con otro de 3 meses. Se pueden sonreír, pero ya está.
porque las necesidades son las mismas. Su capacidad de o sea, lo que necesitan es mucho más lo que les demos que lo que puedan dar, ¿no? Y con los niños pasa eso también. Es muy difícil que niños de 4 años se aportan unos a otros, pero necesitan más ser cuidados que aportar. Entonces es muy difícil que un docente que está con 20 críos pueda estar dándoselo a todos. Sí. No, dime. Bueno, yo quería preguntarte, seguramente desde que pensabas tú antes, ¿qué tipo de control, o sea, vamos a ver, la sociedad o las autoridades educativas, yo creo que deberían tener algún tipo de control o supervisión sobre esta situación? Porque, vamos a ver, es el caso, te felicito, todo ha ido bien, todos son normales, estupendo, es un logro, pero la realidad es, por ejemplo, hay muchísimos sitios donde se practica esto más, por ejemplo, en Estados Unidos hay 1 millón o 2 millones de niños no escolarizados. Hay casos, por ejemplo, pues padres, por ejemplo, supremacistas blancos que no les mandan porque no quieren que se mezclen con negros, con judíos, ¿sí? O integristas religiosos que no quieren que les enseñen la teoría de la evolución y que les enseñen una versión bíblica, o integristas islámicos, o seguidores del gurú Mahadisi. Entonces, de alguna manera, o sea, aquí subyace como que los hijos son propiedad de los padres y los padres pueden decidir exactamente qué educación tienen, pero yo creo que son ciudadanos y que la sociedad tiene que protegerlos en muchos casos en contra de sus padres, porque en muchos casos los padres son los enemigos de los hijos. En algunos casos también los hijos son los enemigos de los padres, pero bueno, a mí no me... Yo como pensando, yo no tengo ninguna autoridad, pero si la tuviese, realmente o bien sería parte de la escolarización obligatoria o de una supervisión muy cercana de lo que están haciendo los padres con los hijos. Porque además hay una simetría, es decir, el niño que está escolarizado pasa la mayor parte del tiempo con sus padres. ¿El niño que está escolarizado, dices? Está escolarizado, está en la escuela 5 horas o 6 horas, pero luego está, el resto del tiempo está en la familia, los fines de semana en la familia, las vacaciones en la familia. No estoy yo tan de acuerdo, pero bueno, mientras que uno que está escolarizado está realmente en ese entorno familiar y tú tienes que saber, por ejemplo, que la mayor parte de los abusos que se dan a los niños de todo tipo, incluidos abusos sexuales, se dan en el entorno familiar. Entonces, ¿cómo planteas tú esa, dicho de forma muy bruta, porque hay veces puede ser padre y de padres hay de todo? Entonces, la sociedad de alguna manera tendría que controlar o supervisar qué está pasando en ese tipo de educación. bueno, mezclamos muchas cosas, Mezclamos muchas cosas. A ver, por un lado, el mundo ideal es verdad que no existe. Y vamos poniendo parches como podemos. Y cuando una sociedad es demasiado grande, los problemas también se hacen demasiado grandes. Aunque la escolarización fuese obligatoria, los abusos se siguen dando. Yo creo que no es ese el control que hay que ver. Habría que ver otras cosas. Porque eso sigue ocurriendo en familias escolarizadas también. Y los maltratos a las mujeres en familias con cultas y con economía alta, etc. Habría que buscar la solución por otro lado. Yo no sé cuál es. Dice, si yo fuera, hemos dicho, si yo tuviera autoridad, yo me alegro de no tenerla, porque no tengo idea de qué podría hacer. Pero pienso que habría que hacerlo, o sea, hoy en día hay tantos problemas también con la infancia, aparte, vamos a referirnos a los de la infancia. No hay por qué pensar que los que escolarizan, o sea, que por estar escolarizado están libres de esos problemas. Igual que no se puede pensar que por no estar escolarizado puede haber esos problemas. Entonces, habría que mirar otras cosas. No mermar la libertad de escoger esta opción. Pero ¿no crees que la escuela puede ser un lugar de detección de ciertas disfuncionalidades de estas que he dicho? Sí. Es decir, yo lo que veo, me parece muy bien, repito, felicitaciones. Pero a veces no se puede hacer nada. Particular. A veces no se puede hacer nada, No, bueno, pero en el caso de... Repito, que no me estoy metiendo, no digo con nosotros, no. Estoy tratando de ver... veo más fácil, en el caso como estás diciendo, de unos niños que están más en el entorno familiar, sin este contacto, quizás sea más difícil detectar en la escuela, una escuela bien organizada, sí. Se pueden detectar muchas En una escuela ideal sería estupendo, pero la escuela ideal no es nada. Yo hablo con muchos docentes, porque soy amiga de muchos docentes, no os pensáis que soy enemiga.
Yo recuerdo hablar con la directora de un cole que estaba, bueno, y cada vez hablo con más directores y directores de colegio y de institutos, que estaban, sobre todo de institutos, que están desesperados por el trato que hay con los chavales, por lo que vienen de casa, como decías, lo que viven en casa y cómo lo traen al instituto, el bullying que hay de unos a otros, pero las cotas de violencia cómo están aumentando en el propio instituto. ¿Y de eso quién nos defiende? Yo llevo a mis hijos ahí, ¿quién me defiende de eso? Me refiero que no es fácil poner puertas al campo, como se dice, ¿no? O poner lo como se diga. Que es muy difícil meterte con la ideología. ¿Qué nos parece? Has puesto algunos ejemplos. Yo no sé si todos los que sigan al Maharis y Mahesh Yogi, que no sé muy bien lo que dicen, se consideran de una secta o no, o los que siguen, que creen, yo que sé, en los espíritus. ¿Cómo decir que una cosa sí y otra cosa no? Nosotros, os he dicho, de los grupos que nos venían interesados en escolarizar, os he comentado que estaban en ideología, venían por temas ideológicos, por temas pedagógicos, por temas emocionales, y me he saltado el cuarto, no me ha dado tiempo, me he ido por otros cerros, que era por los temas religiosos. Y nosotros en nuestra red aceptábamos que vinieran cualquiera, menos los que solamente venían por temas religiosos. O sea, yo entiendo que alguien que está interesado en que su hijo sufre y además pues tiene una religión, la que sea, y es muy religiosa, me parece muy bien que venga. Pero alguien que solo quiere plantear desescolarizar por sus ideas religiosas, a mí, tengo quizá mis prejuicios, me da miedo, porque tampoco sé cómo manejar aquello. Nosotros planteábamos en nuestros objetivos que la forma, o sea, que los que se educaban, o la red que nosotros acogíamos, la red de apoyo de Crecer Sin Escuela, había que tener un planteamiento de respeto al niño y de seguir precisamente los intereses que el niño proponía. No limitarle, decir esto no, esto no, esto no, esto no. O tú tienes que hacer esto, esto, esto. Sino más bien lo contrario. Entonces, claro, es verdad que nos ha llegado de todo. Nos ha llegado de todo. Pero bueno, lo que no podemos hacer es cortar cabezas de unos porque además no conseguimos solucionar ese problema que estás comentando. Habrá que mirar, habrá que las cabezas pensantes que dicen otras cosas, ¿no? No sé. Ya, pero es que, además, es que yo te decía antes lo de echarse a un lado, todo eso, ¿no? Es que una cosa que no se puede ignorar es que la sociedad naturalmente es heterogénea, es diversa. Y no es un paso adelante el, digamos, evitar esa situación, al revés, habría que fomentarla. Entonces, de hecho hay ya, digamos, resultados ya asentados de que la verdadera educación se da entre individuos heterogéneos, porque los que son iguales, No te pedí, perdón, la verdad. la verdadera, o sea, la educación, la transferencia de educación más efectiva es entre individuos heterogéneos, que es cuando hay transferencia, en fin, de distintos tipos de conocimiento y de actitudes y cosas, ¿no? Si son iguales ya de entrada, poco... Claro que sí. Estoy de acuerdo, que nos enriquece la diferencia. Sí, sí. Y de hecho es una preparación para que se van a encontrar a la salida de la educación, de los centros educativos, etc. Sí, sí. Nosotros precisamente lo que queríamos con este libro, como os decía, no es que o sea, sí, que lo lean la gente que se lo está planteando y que tiene miedos, etcétera, pero lo que queremos que se lo lean también son los docentes y los políticos que miran las leyes que hay que hacer o que son los que plantean el calendario de la escuela, ¿no? Educativo. Muchas de las cosas que nosotros planteábamos y hemos hecho ahora se están haciendo en algunos colegios, en algunos institutos, en algunos países. Pues por ejemplo el que no haya deberes, el que no haya libros, el que se trabaje por programas, ¿no? por proyectos. Esto se está haciendo ya ahora. Bueno, o sea que a lo mejor lo que nosotros estábamos haciendo entonces no era tan raro, tan malo. Y en ese momento sí se podía considerar así porque no era lo que se estaba haciendo en otros sitios. Bueno, nos parece que esto siempre va a cambiar. Y además, lo que yo vengo aquí a contar no es algo cerrado, porque siempre he dicho que esta historia no está acabada. Aunque nuestros hijos tengan ahora 30 años o 30 y pico años alguno, las conclusiones que tenemos ahora no han terminado, la vida sigue. A lo mejor dentro de unos años cambiamos de parecer, en lo que nos parece a unos o a otros, ¿no?
pero de momento estamos contentos y pensamos que por lo menos no hay una diferencia tremenda de resultados, de que una persona puede hacer una vida normal en esta sociedad. Es lo que la gente más o menos plantea, ¿no? Cuando planteamos esto. Que no están muertos de hambre, que no están, pues eso, como tú has dicho, a un lado de la carretera, ¿no? No, están integrados. Tanto, o tan bien, o tan mal, como los que han ido a la escuela también, simplemente. Y eso es un poco lo que queremos contar. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Yo, la verdad es que te entiendo perfectamente. Es decir, todos estos aspectos que comentas, a mí me parece que están verdaderamente explicados, sin ninguna duda, vamos. Pero sí, yo insisto en eso, en que todos esos aspectos habría que llevarlos a los centros educativos para conseguir que la educación fuera realmente como dice la ley, que no es como dice la ley, es como lo de la vivienda. O sea que sí, es cierto, o sea, yo antes te saltaba con eso a sabiendas de que en la realidad no se cumple, ¿no? Entonces, pero sí que habría que intentar, desde los padres que tenéis esa sensibilidad especial, ¿no? Que dentro de los centros educativos la educación cambiara en ese sentido. Hombre, yo deseo eso. Muchos de los chavales que no han ido a la escuela, no quiere decir que sea un camino para siempre. Ha habido chicos que luego han ido al instituto o que se han incorporado a la escuela en algún momento. Y todos deseamos que la escuela sea cada vez mejor. Lo que pasa es que nosotros lo que nos planteamos es por qué no podría haber unas escuelas abiertas para todos, no solamente para los niños, sino que se impartieran las materias igual que se imparten, o bueno, mejor que lo que se imparten, pero que pudiera acudir, la asistencia fuese igual que era de adulto, tú te apuntas a un curso o te apuntas a otro, y que pudieran estar mayores y pequeños, unas edades y otras, y que no fuera obligatorio tener que acabarlo en ese año, porque a lo mejor tu desarrollo emocional o lo que sea te lleva por otros derroteros, pero que puedas volver. Esa elasticidad, esa plasticidad, yo la echo de menos. ¿Y por qué a los adultos se les tiene que acabar esas posibilidades, ¿no? Pero es terrible, porque es que todo lo que estás comentando, teóricamente está todo previsto, pero casi nada se ha llevado en serio a la práctica. No sé, por ejemplo, hace años, cuando estaba en el EGB, ciclo medio. Entonces, sabían que los alumnos tienen distintos ritmos de aprendizaje. Entonces, en el ciclo medio, pues me parece que era tercero, cuarto y quinto. Bueno, entonces se suponía que ahí ninguno repetía, todos pasaban tal, que el libro que tenían en tercero valía para cuarto y para quinto, o sea que de tal manera que se pudieran reenganchar en cualquier momento, o sea, no, digamos, contenidos desconectados, ¿no? O sea, como compartimentos estancos, ¿no? Bueno, pues las editoriales sacaron el libro de ciclo medio de tercero, el libro de ciclo medio de cuarto, el libro de medio ciclo, o sea, de quinto, los profesores con los centros educativos pues insistían en que a lo mejor no era conveniente que el chaval pasara al año siguiente. Total, que al final consiguieron desbaratarlo todo. Pero es porque si una cosa que se ve muy claro en la educación es lo conservadora que es. O sea, dan por bueno todo lo que ha existido en los 100 años anteriores, vamos a decir. Y propones un cambio y parece que te propones echar abajo la educación. O sea, porque los mismos que los profesores, los inspectores, etcétera, están formados de la otra manera. Y por mucho que quieran, no entienden los cambios. O sea, igual lo entiende un pedagogo, que yo qué sé, que está en el Ministerio de Educación. No, y los propios padres, que también decías, ¿no? A ver, la sociedad, si todos somos heterogéneos y vamos a diferentes ritmos, la sociedad no va tampoco todos a la vez, lógicamente. Hay como unas mareas que se van moviendo, ¿no? Y es verdad que hay que esperar a que la mayor parte de la gente conciencie estos temas y vayamos avanzando, porque o avanzamos juntos o no avanzamos, eso está claro. Entonces, bueno, a nosotros ha tocado, un maestro nuestro decía que, maestro de Tai Chi, decía que Pío Enero es el primero que dice Pío por la mañana, pero el pájaro que dice Pío, ¿no? Pero que luego empieza otro Pío, Pío, y al final está
están todos con el pío pío, ¿no? Bueno, pues yo espero que esto es lo que pase. Al principio cuesta mucho dar la cara, de hecho, cuando estábamos al principio en la red de apoyo había mucha gente que para nada quería asomar el morro, porque claro, tenían miedo de lo que le podía pasar, y nos costaba a algunos. Por ejemplo, yo he dado muchísimas entrevistas, a mí no me importaba hablar y tal, pero no quería que me sacaran fotos, por ejemplo, porque no quería que se me relacionara. Bueno, y cuesta, pero hay que hacerlo. Y es verdad que uno solo tampoco te escapas, porque, como digo, seguimos viviendo en la sociedad. Mis hijos están viviendo en esta sociedad, entonces al final, claro que tienen cosas diferentes, un poco diferentes, pero están aquí sumergidos. Y para que cambiemos la sociedad tenemos que ir todos en oleadas, pues que haya más gente que diga pío en unos aspectos o en otros y vayamos así avanzando. Eso es lo único. Por eso el tema de hacer este libro para nosotras ha sido pues un acto de amor realmente. Ha sido el querer compartir pues nuestros años de nuestro camino solitario, poner nuestro granito de arena para difundir y divulgar, para que se pueda mejorar lo que se dice aquí, que lo habremos dicho de una forma torpe seguramente, pero que entre todos vayamos avanzando de alguna manera por estas cuestiones del aprendizaje autorregulado, de la libertad de aprendizaje, pues como tú dices, esta es una sociedad, como dices al principio, plural y libre, objetiva, bueno, podemos preguntarnos si es de verdad así o no, ¿no? Pues ir trabajando un poco entre todos. Yo quisiera, porque tengo muchas dudas, el tema, pues eso, desde que nace la criatura, bueno, todo eso me ha parecido muy bonito, muy, muy tierno y vamos, me parece fantástico estar, pues eso, con tu hijo, tu hija, el amor, bueno, las necesidades, ahora me necesito un abrazo, la madre está ahí, se le doy, esa etapa, ¿no? Me parece precioso, vamos, y sería lo ideal, lo que decías tú, que estoy entregada. Pero yo creo que todas las madres o padres, si necesitamos trabajar para traer el pan a casa, no podemos estar ahí, para eso están las guardias y los coles. Pero claro, la idea de el tema ese, estar ahí, bueno, es preciosísimo. Porque yo con los chiquitines muchísimo, lo fomenta muchísimo y vamos, es flipante, pero yo creo que todos los padres es verdad. Por eso me parece maravilloso. Es un tema social. En nuestra sociedad no valora la crianza, no valora para nada la crianza. A mí me parece que una sociedad que no valora la crianza de sus seres, de los que van a ser los que la forman y de los que van a ser después los que estén manejando, quien no valora eso, porque además todos estamos de acuerdo en que nuestro comienzo es lo que nos forma más adelante, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras emociones, todo nos afecta y cada vez más estudios lo dicen en los primeros años de vida. Hemos sido esencias. Efectivamente, entonces, si no estamos dando valor a eso, aun teniendo ese postulado como sabido, pues me parece que es que estamos fatal, estamos todavía en la mera supervivencia. Claro que nos gobierna el capital, como decías. ¿Por qué no se hace? Porque interesa vender libros de texto y hay que sacar cada año diferente cambiando un renglón para que haya que comprar otro y no se nos cambien. O sea, es que tenemos la sociedad basada en unas cosas, por eso digo que no es verdad todo lo que la propia sociedad dice que es y que pretende, ¿no? Pero la sociedad también somos todos y en eso estamos. Por eso para mí me ha parecido importante escaparme, arriesgarme a que la ley no me permitiera hacer esto y he pensado, bueno, aún así me arriesgo el tiempo que pueda. Claro, cuando vea la cosa muy mal, digo, lo peor que puede ocurrir es que me obliguen a escolarizar. Vale, pues cuanto más tarde mejor. Y en ese cuanto más tarde mejor, se me pasó la vez y no escolarizado. Y así ha sido. Y a la vez ha ido la cosa como arrastrando una corriente a mi alrededor que iba llevando un poco hacia eso, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que para mí ha sido importante, lo haya hecho mejor o lo haya hecho peor, ¿no? A mí me ha tocado eso, otros estarán trabajando en otro aspecto, ¿no? Hay gente que nos decía, pero tenéis que trabajar desde dentro. No, ¿por qué desde dentro? ¿Por qué me tienes que decir tú desde dónde tengo que trabajar? Porque precisamente a veces lo vimos en nuestro sistema de votación, ¿vale? Las normas están puestas de una manera en
en que todos sabemos que el voto no es nada objetivo. Y si no votas, tampoco ayudas, porque pues habrá que hacer algo desde fuera para cambiarlo o para hacer algo, ¿no? Pues como eso, otras cosas, ¿no? Y porque a veces uno no ve que hay otras cosas fuera de ese camino, más que nada. Que no ves cosas fuera de ese camino. Cuando estamos en un camino no vemos las cosas que hay en otros. Yo no veía lo que había aquí. Os comento que principalmente lo que más he visto es que hemos tenido tiempo. Lo que tú decías de hay gente que necesita meterse en una guardería porque hay que trabajar, es verdad. Y hay muchos casos en que no se va a poder hacer. Pero yo también planteo, ¿de verdad a veces hay que trabajar? ¿O es que queremos un nivel de vida en el que no queremos prescindir de muchas cosas? Porque nosotros hemos renunciado a un montón de cosas. Vivíamos con un sueldo y un sueldo pequeño además. Así que hemos renunciado a un montón de cosas. No había dinero para casi nada. Pero a mí me parece que para lo más importante lo teníamos. Y hemos seguido así. Bueno, pues cada cual tiene que ver sus prioridades. Y además, a ver, que yo también entiendo que haya gente, sea por el dinero, o simplemente gente que diga, mira, es que yo no soporto estar con los hijos 24 horas. Es que lo entiendo. Porque además, según como nos hayan tratado a nosotros de pequeños, también nuestra capacidad, a veces no, casi siempre reproducimos cosas. Casi siempre tratamos de mejorarlas. Yo creo que mejoramos, pero reproducimos muchas. Entonces, una persona que de pequeña no ha sido amorosamente tratada, es muy difícil que después la pidas que esté 24 horas con su niño y que le trate estupendamente. Bueno, pues tendrá necesidad de otras cosas, ¿no? También, tampoco debería ser la educación fuera de la escuela algo en que solamente tuvieran que estar los padres. Puede haber espacios. Nuestros hijos a determinadas edades han compartido actividades de estas que los chavales llaman extraescolares. Pues yo que sé, cerámica, teatro, yo no me acuerdo ya las cosas que han hecho, ¿no? Bueno, no siempre están con los padres, pero bueno, que hay muchas maneras de hacerlo. Aquí ahora os estoy contando yo mi historia, pues si estuviera viva contaría cómo ha hecho ella, ¿no? Y las maneras de funcionar de cada familia pues son muy diversas. Aquí en el libro nos hemos centrado en nosotras dos, porque lo que hemos querido es que fuera más experiencial que teórico. Y no queríamos que fuera la pesadez del libro que luego a la gente no se lo lea. Lo que queremos es que se lo lean, o sea, que la gente interesada en cambiar cosas, sobre todo los que tratan temas de pedagogías, bueno, pues que lo tengan en cuenta también, porque vemos que hay mucho miedo a lo que hacemos. Hay miedo de que seamos muy integristas, como decía antes este señor. Bueno, pues que veamos un poco de todo, cómo puede haber, y por supuesto habrá de todo, pero es que fuera de la escuela también lo hay. Es que si porque no funciona todo perfectamente, que eso también lo comentamos ahí, lo hemos sentido muchas veces. A veces cuando la gente se entera de que no las llevan a la escuela, bueno, ya a los niños les empiezan a examinar. Cuando de pronto se enteran de que una niña de 7 años o de 9 años no ha tenido escuela, y de alguna manera a los 5 minutos, ¿y sabes multiplicar? Pues sabes leer. ¿O cuánto es 8 por no sé qué? Entonces, bueno, pues hay un afán de decir, bueno, a ti, ¿por qué te parece que esas cosas son las que ya deberías saber, ¿no? Pero es que a nosotros como padres también nos juzgan. Tenemos ese juicio siempre constante. Hay ese miedo a qué van a pensar los demás, tanto de nosotros, de que cómo nos van a juzgar los de fuera, que nosotros nos escolarizamos, como la gente cuando decimos no escolarizo, que pues esto seguro, los prejuicios que nos salen, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos un poco es de que esos prejuicios se suavicen un poquitín. Y compartir esta experiencia también, que ha sido muy bonita. ¿Se puede decir que vais en la línea más o menos de Waldo? No que sé, no. Es lo que va surgiendo a vosotros. La verdad es que yo lo que conocía. A mí me gustaba un poco el tema Baldor porque era una de las alternativas que había en ese momento. No todo me gusta de Baldor. Hay cosas que me encantan y hay otras cosas que no me gustan. Pero tengo que decir, o sea, si hubiese habido entonces una escuela Baldor, seguramente yo habría metido a mis niños en la escuela Baldor porque yo lo que buscaba era una escuela diferente. Y sé que los Baldor son muy cariñosos y bueno, pues la infancia como la plantean y con mucha calma. O sea, tienen cosas preciosas. ¿Perdón? La enseñanza, sí. Pero es enseñanza. Ya. Es enseñanza. Hay que hacer esto. Tú haces el libro, pero yo te digo con qué hay que rellenar, ¿no? Y hay cosas que, bueno,
no me gustan tanto, pero sí, hay, ya te digo, me gusta ese cuidado, ese amor que le ponen, esa relación con el maestro, sí, el ambiente, cómo lo cuidan, los materiales, me parecen de una calidad estupenda. Pues nosotros hemos utilizado muchas cosas Valo, las que a mí me han gustado y me han llegado, pues yo las he utilizado, pero no va en la misma línea. No porque no ponemos, vamos un poco lo que decíamos, detrás del niño, no al revés. Nosotros no consideramos que haya unas etapas tan marcadas en los niños. Puede que en unos sí, puede que en otros no. Hay niños que se los saltan, o sea, realmente vamos a veces con saltos de canguro, ¿no? A la evolución. Sí, perdón. Pues no lo sé, claro. No lo sé. Hay cosas también de Montessori, quizá no la he mirado tanto, la pedagogía Montessori. Sí. Que también hay cosas que encasillarte en una metodología. Sí, hemos usado un poco lo que nos ha parecido. Pero o sea, precisamente lo que a mí me ha gustado es que al final ha sido mi creación más amplia, porque he elegido lo que me ha parecido, ¿no? Y he cogido de aquí y de allá. Y no solamente que haya cogido yo, sino también es que a veces mis hijos me han llevado por otros sitios, que yo no quería ir, y me han llevado. Claro, claro. Entonces, hemos leído sobre otras pedagogías, por ejemplo, la Montessori. Pues había cosas que nos gustan, o la escuela Pestalozzi, ¿no? Para mí usan demasiado material, parece que hay un afán, todo como, me parece menos, está muy bien, pero me parece como con muchos artificios. A mí me parece que no hace falta tanto artificio, que la vida te lo da. Y que es que se aprende sin hacer nada. Precisamente cuantos menos barreras pones, es cuanto más ganas tienes de meterte por todos sitios y de aprender. Entonces no hace falta tanto material ni tanto dirigismo, ¿no? Y por ahí más. Sí, un poco por lo que has dicho ahora, veo que organizabais algo, ¿no? O sea, que organizabas de alguna forma la enseñanza o cómo era o no. Es que yo tengo 3 niños también, este tema es que y también parece un poco la escuela y es verdad que muchas veces genera sufrimiento. Me he planteado sobre todo, no con los 3, sino sobre todo con el pequeño, el tema del homeschooling. Y es un poco el miedo, ¿no? Pues eso, de no saber, de no conocer y cómo organizar el día a día y todo. Mi duda es eso, tú cómo era tu día a día o cómo lo organizabas y luego, por ejemplo, cuando el niño es mayor o la niña es mayor, si quiere ir a la enseñanza arreglada, ¿cómo se puede hacer? Cómo uno hacía en el día a día es muy difícil decirlo, por lo que ahora no hay ni tiempo ni nada, porque es toda una vida. No es lo mismo lo que haces cuando es muy chiquitín que según va creciendo, ¿no? También es verdad que nosotros nunca hemos querido dar modelos, porque lo que yo haga es lo que yo he encontrado, lo que a mí me ha servido, pero a lo mejor a ti te hace falta otra cosa, o a tu ni. Es verdad que hay familias que hay uno que no está escolarizado, nosotros sí. No es lo más habitual, pero hay. En el libro hemos tratado a veces de contar un poco cómo lo hacemos. Hay un capítulo grande que es cómo lo hacemos. Y ahora no te puedo decir todo porque me bloqueo, es que no sabría por dónde empezar. Pero realmente no es tan difícil ver qué haces. Pasas el día. ¿Tú qué haces en vacaciones con tus hijos? Pues aquí igual, te levantas, disfrutas, haces no sé qué, coges un libro, y vas surgiendo planes. ¿Os apetece que vayamos? Pues claro, también lo quieres dirigir hasta cierto punto, pero yo también tengo intereses. Parece que vayamos a ver esto, bueno, pues claro que estás influyendo. Entonces se van organizando cosas, pero se organizan de una forma un poco espontánea. Luego, lo que decías de qué manera después volver a la escuela arreglada, ¿no? Si es que quieren, imagínate Sí. que quieren estudiar o... Se puede, me parece que en la ESO se puede, mientras tenga la edad de la ESO, puedes entrar en cualquier momento. Si pasas la edad de la ESO te penalizan 2 años, pero después te puedes examinar por libre y lo sacas. Y se saca, pues mis hijas se sacaron en 1 año y poco, me parece que fue, la ESO, que no sé cuántos años de eso ahora, 3, 4, ¿no? 4 años. Bueno, pues que eso se puede hacer. Tienes acceso después a irte preparando cosas, puedes hacerlo a los medios después, un lado medio, bueno, vas viendo también, ¿no? O puedes ir a la universidad. Yo conozco varios, de los homeschoolers que conozco, hay un porcentaje que está en la universidad,
es que yo tampoco hemos hecho ni números ni estadísticas, pero hay unos cuantos que han pasado por la universidad, pero no todos, porque tampoco, a mí eso tampoco me indica nada. Bueno, también porque igual no han querido, que igual no les apetece. No, por eso que... Pero preparados van. Sí, mi hijo no ha querido pasar por la universidad, él dice, yo soy universitario. Es verdad. Porque hasta la universidad, haciendo circo en la universidad de Londres. Aquí no es una carrera, pero en Londres sí. Y no le ha hecho falta pasar antes, él no ha hecho nada, eso no se ha examinado antes de nada, pero ha hecho encima en otro idioma y con exámenes también escritos. Y ha hecho su carrera. Que a mí me gustará más o menos, les parecerá más o menos seria, pero bueno, pues ahí está. Hay formas de hacerlo. Y que no siempre ir a la universidad es la mejor salida, ni la más adecuada para todos. Parece que no se valoran mucho los grados superiores o ni siquiera eso. A veces se termina trabajando de cosas que te vas formando de manera autodidacta. Bueno, que hay de todo. Hay de todo. Nos falta mucha confianza a nosotros, como padres en general. Nos falta confianza porque quizá no nos la han transmitido. Quizá yo creo que es porque nuestras infancias no han sido lo arropadoras y lo cuidadosas que tenían que haber sido en general, ¿no? Entonces tenemos todos miedo. Y luego la sociedad también vive del miedo que nos meten, eso también está ahí. Y cuanto más miedo tenemos, pues más nos protegemos y menos sacamos los pies del tiesto. Pero si confiásemos más en nuestros propios hijos, es que sale todo solo, sale fácil. Porque ellos pueden, porque tienen, cuando no les ponemos barreras, ellos no tienen barreras, se las ponemos nosotros. Y a mí me ha pasado también, ¿eh? Muchas veces dicen, a lo mejor tenía que estar dando más clase, a lo mejor tenía que estar enseñándoles esto, tenía que estar haciendo esto otro. Lo tienes ahí porque somos producto de todo esto. Entonces, bueno, cuesta quitárselo. O sea, para mí el trabajo mayor es quitarte todos estos clichés, ¿no? Dejar de ser profesor, el profesor de tus hijos, dejar de ser el profesor, intentar confiar en ellos y seguir sus intereses. A mí eso es, yo creo que es lo más difícil, porque a la menor que te descuidas ya estás diciéndoles lo que tienen que hacer, vamos, porque es lo que hemos vivido los demás. Pero no, que a la mínima Perdona, estaba con que no te he entendido. La mínima que te descuides, ¿qué? Les decimos lo que tienen que hacer. Sí. Y yo quería preguntarte si te dabas niño con tus hijos o en la red de apoyo, lo que sea, de que algún niño pequeño te haya pedido concretamente que le gustaría ir al colegio, ¿no? Relacionarse pues, con iguales, lo que sea, porque creo, o sea, a mí me da un poco de miedo a veces el concepto que nosotros tenemos del sistema, de querer, o sea, de que convertir tu propia guerra o tu propia visión focalizándolo en tus hijos, ¿no? Y ahí me parece que hay un poco de miedo o de no sé cómo se gestionan esas situaciones, como un poco distinto. Hombre, a mí me da miedo el relativo, la verdad, porque si yo puedo no influir a mis hijos o mi pedrada, pero si no o sea, yo no influyo con mi pedrada, pero la sociedad va a influir con la suya, que la tiene. Entonces, bueno, cada uno con su pedrada. Pero es verdad que hay niños, no los míos, cada vez que les hemos dicho que sea al colegio, no. Claro, cada vez que ellos han ido a un grupo en el barrio de niños que no estaban, no, es que nosotros no vamos al colegio, anda ya, los primeros no creérselo. ¿Qué va? Que no, ¿verdad que no vamos al colegio? ¿Vale? No van. ¡Jo, qué morro, qué suerte! No ha habido ni uno que dijera qué pena. Ninguno. Entonces, claro, yo no me doy tanta cuenta de eso, me hace gracia como una anécdota, pero ya está. Pero a ellos, lo que les ha llegado de los niños que van al cole es, ¡jo, qué suerte! ¡Qué horror! Pero de verdad que no vas al colegio, qué suerte. Entonces, no querían ir. Pero sí hemos oído de amigos que algunos de sus hijos sí han querido ir. ¿Por qué han querido ir? Porque el vecino iba, o el primo iba, y porque piensan que es un camino de libre elección. Hoy quiero ir y mañana quiero no ir. Y claro, que podría estar eso muy bien, pero no es así. Entonces es verdad que se ha dado. Y hay de todo. Bueno, pues depende de cada familia, les han llevado, no les han llevado. Bueno. No sé si he contestado a todo lo que planteabas. Mi duda de, ¿no? Porque hay que preguntar como en qué punto está la libertad del niño, ¿no? Estamos tratando de elegir, de no meterle en un sistema en el que está todo tal. Claro, bueno, pero nosotros no estamos solos. A ver, a lo mejor os estáis imaginando en esta mesa mis hijos de a mí todo el día juntos las 24 horas.
Claro, es que es muy difícil contar. Dices, ¿qué haces? Pues no sé, pero a mi casa venía mucha gente y venían muchos niños. Entonces, no es que dices, ha dicho sus iguales. Yo me considero su igual también. O sea, es que depende de qué estemos diciendo. Y venían muchos niños a jugar. Entonces, han tenido oportunidades. Y nosotros hemos ido a buscar niños, a la calle a buscar niños, a los parques, no les dejaban jugar, a los no sé qué, no, estaban haciendo deberes todos. Y hemos visto que los niños no juegan. No juegan. Yo no sé si están con sus iguales en el cole, pero de una manera que no sé si a mí me gustaría que estuvieran. Me preferiría que estuvieran juntos jugando en la calle, haciendo cosas, y eso no se ve casi. Apenas se ve, bueno, y ahora menos con las máquinas y con los móviles. Entonces, casi prefiero que estén media docena en casa juntos y que no 20 sin hacerse mucho caso. Y que luego no estamos encerrados en día. Por ejemplo, por eso Viva siempre decía, es que no es escuela en casa. Es que puede ser en el campo, es que estamos fuera de casa muchas veces, es que hacemos cosas, no estamos encerrados. Y es verdad que a veces las palabras pues dan una imagen, ¿no? Cuando se dice escuela en casa, por eso también se utilizaba el término unschooling, que es no escuela, literalmente, ¿no? Y además nosotros nos hemos guiado más por este no escuela, al final. No hemos buscado un modelo de sentarnos por las mañanas y ahora vamos a hacer matemáticas, y ahora lengua, y ahora no sé qué. Alguna vez hemos hecho un poco, de cuentas, de tal, pero durábamos poco. Y de hecho nuestros hijos no sabían muy bien lo que eran las asignaturas, aprendían todo como a montón. Aprendían mogollón de cosas, tenían, pues muchas veces hemos visto mucha más cultura que los niños con los que íbamos al del pueblo, que les decía muchas veces, ¿qué? ¿Eso qué? Pero no sabían a qué asignatura pertenecía. Bueno, pues eso lo aprenderán más tarde, si es que hace falta. Y luego cuántas cosas inútiles también hay que aprender. A veces, para sacarse un título. Vamos, es que es como las oposiciones, que tienes que aprenderlas porque sí, para quitar gente, pero bueno, pues con la escuela los críos también pasan, a veces son unas cosas que dices, pero estos pobres, ¿para qué? No sé. La cultura es esto, a mí, si la cultura es eso me parece que es una pena, es muy pobre, la cultura es... Sí, por eso, pero que la cultura es otra cosa, más viva, más interesante, más... No eso que se está dando. Más cosas. Sí, pero es que eso que decías tú de las asignaturas, es que de eso se dio cuenta también, otra cosa más, y entonces pusimos de las competencias. Hay que parecer que lo importante era que un alumno pudiera poner en práctica determinadas competencias más que saber no sé qué cosas concretas de esta asignatura, de la otra, ¿no? O sea que, bueno, yo es que realmente te felicito porque es que realmente has hecho esa opción y no lo has hecho así, digamos, pues te has tirado a la piscina sin más, sino que realmente lo has hecho... Me he tirado a la piscina sin más, Pero pues para haberte tirado a la piscina has salido de la piscina bastante bien. Ha salido como un pollo. Pues te comento aquí una cosa sobre el aprendizaje cooperativo, que es una de las cosas que yo desgraciadamente descubrí ya cuando los últimos años que estuve trabajando, ¿no? Dice, el aprendizaje cooperativo pretende mostrarnos las ventajas de llegar a convivir mejor a través de una metodología de trabajo que sobradamente ha demostrado su eficacia, pero a la que hay que sumarse desde el entusiasmo, la constancia y sobre todo desde el convencimiento y el trabajo en equipo. Ya que si pretendemos aplicar una metodología que se opone al modelo individualista y competitivo, deberemos afrontarla desde la cooperación y el trabajo del centro y no desde una perspectiva de inquietudes aisladas. Yo puedo decir que dentro de todos los años que he estado trabajando, pues me he encontrado de todo, para bien, para mal, de todo. Pero el aprendizaje cooperativo, o sea, entre iguales, entre comillas, no quiere decir que sean exactamente de la misma edad, pero entre alumnos, ¿no? Entre alumnos, es que eso es una maravilla. O sea, cómo algunos asumen, la gente que no motivada en principio, ¿no? Cómo asume su papel, su responsabilidad, él se encarga de hacer una cosa y se sienten protagonistas, ¿no? Como entre los alumnos sí que prestan atención, ¿no? A lo mejor, pues si estás tú en la pizarra y uno te atiende o hace una pregunta, le llaman pelota a los demás, ¿no? Mientras que entre ellos es otro rollo, ¿no? Entonces, yo, por eso, ya se
Ya. No en plan, digamos, Yo lo que veo, por ejemplo, el trabajo en equipo, a mí me parece, lo que he dicho, no trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, a mí me parece que es fundamental y que nos tenemos que mover todos siempre. O sea, es que no sabemos trabajar en grupo. O sea, yo he aprendido de adulta trabajando en asociaciones. Yo soy muy asociativa, nos pasa casi siempre, los que estemos aquí, seguro que unos cuantos, que los que somos asociativos estamos en 80 asociaciones. Y al final estamos trabajando en un montón de cosas, de aquí y de allá. Pero yo he aprendido con eso. A mí me lo ha enseñado la vida, no me lo ha enseñado la escuela. En la escuela he hecho trabajos en equipo. ¿Cómo hemos hecho los trabajos en equipo? Cada uno hacía su parte y luego la juntábamos. ¿Y se sigue haciendo así? ¿O no se sigue haciendo así? Se sigue haciendo hasta en la universidad. No se trabaja, no sabemos trabajar cooperativamente. Exactamente. Es Muy muy poco. complicado. Es que es muy complicado. Este Pérez Puyolas, que es el, digamos, el padre, ¿no? Que tiene varios libros sobre eso. Hay uno que es 9 días claves sobre aprendizaje cooperativo y todo eso. Y es muy complicado porque yo cogía, por ejemplo, en el laboratorio 4 y los ponía juntos. Y me daba la vuelta y ninguno estaba haciendo nada, o como mucho copiándoselo todo a uno y tal, ¿no? Y tienes que tenerlo todo muy estudiado. Tienes que coger a uno que sea, digamos, por ejemplo, en esa materia en concreto, que tiene un poco más de nivel, el que está retrasado, los intermedios, que haya buenas relaciones entre ellos de determinada manera, ¿no? O sea, no los que se estén peleados en el pueblo, por lo que sea. Bueno, tienes que tener mucho cuidado. Ahora, pero una vez que lo montas y saben ellos que la nota, además, la nota va vinculada, no es que la nota la pones individual, sino que va vinculada para todos, etc. A mí me parece más que forma más el trabajo cooperativo el juego libre. Cuando los niños juegan juntos y construyen juntos algo, pues funciona y aprenden a colaborar. Porque tienen las ganas de hacerlo, de llegar a algo. Se construye lo que se construye, ¿no? Sea un juego, sea una cabaña, sea yo que sé, un disfraz, un mercado que monten, lo que monten, ¿no? Sale de dentro, sale desde abajo. Y a mí me parece que cuando algo nos sale desde las tripas, lo aprendemos mejor, más que si nos lo ponen un modelo desde arriba de cómo tiene que ser y cómo tenemos que funcionar. Porque tratamos de imitarlo, pero no acabamos, no lo aprendemos desde la necesidad. Y claro, si tenemos poco espacio para trabajar en grupo, porque todo está dirigido en nuestra vida normalmente, ahora para acá, ahora para allá, la hora de no sé qué, la hora de no sé cuántos, pues tenemos poco tiempo para experimentar esas cosas. Sí, yo siento que hay metodologías que camuflan la directividad del adulto. Y veo que la oportunidad que has tenido tú en casa de acompañar las derivas personales de tus criaturas, un maestro nunca la va... yo ahora intento acompañar derivas personales, no puedo acompañar a 70 personas, Claro que no. a 70 niños y niñas en sus propias derivas personales. Lo intento, pero no puedo. O sea, es mi hándicap ahí. Pero lo que sí que creo importante, la responsabilidad que tenemos los adultos y las adultas de intentar proteger el espacio del niño, el juego del niño y el aprendizaje del niño, y ya no en grupos. Yo creo que estoy viendo que hay personas que eligen realizar aprendizajes individualmente, estoy hablando en un centro educativo, individualmente, y hay personas que eligen hacer aprendizaje colectivamente, pero son ellos y ellas las que eligen, son ellos y ellas las que deciden y las que marcan su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, bueno, que yo creo que es responsabilidad del adulto informarnos y formarnos para saber que nos están vendiendo también metodologías que como que tapan la autoridad, no la autoridad, la directividad del adulto. Y bueno, que me parece precioso que hoy nos reunamos tantísima gente, me he sorprendido. Creo que he llegado tarde porque pensaba que la hora era otra. Bueno, pero he visto tantísima gente reunida, escuchándote.
Pero me imagino que la mayoría de la gente tiene como su corazón ya abierto o tocado para estar aquí hoy. Y hablabas antes de, ojalá, socialmente esto, yo veo que no solo es responsabilidad de la escuela, que es responsabilidad de todas las personas, de los adultos y de las adultas, y que lo precioso es que toda esta información que estás contando saliera de aquí y saliera a la gente que vive en el miedo o que vive en otro momento de conciencia, en otro momento de información y no les culpo. Yo también he vivido ahí. Sí, yo también. Vale. Pero la vida me ha puesto aquí en otro momento y nada, y eso que gracias por todo el... Gracias a vosotros. Yo sí pienso que de aquí vamos expandiendo. Tenemos como una vibración, cada cual llega donde va, ¿no? Y que se va, de hecho, cada vez hay más familias. Ahora he estado en un encuentro antes se le llamaban de familias unschoolers o sin escuela, ahora lo llaman educaciones, porque también ahora entran otra gente, lo han aunado, bueno, pues de educación alternativa y creativa, no sé qué. Y se han juntado 600 personas. Bueno, pues eso está indicando que hay un interés en algo. Y luego a dónde lleguemos cada cual, no lo sé, pero algo se mueve. Y para mí lo importante es que se mueva, que nos movamos. Y que además, que no tener miedo a equivocarnos, porque todos tenemos muchísimo miedo. Yo la primera, ¿no? Miedo a equivocarme, hacer algo mal, que a mí es lo que me quitaba el sueño. Mira que si estoy metiendo la pata y de mayores mis hijos tienen unos problemas graves porque yo estoy haciendo ahora esto y tal, eso para mí era lo peor. Pero realmente podemos hacer, o sea, siempre tenemos errores, hay que asumirlo. Y no tener miedo de equivocarnos y luego rectificar. Y no ser tan purista de, no, si he dicho esto lo tengo que mantener, ¿no? Pues he dicho esto y a lo mejor pasado mañana digo otra cosa porque lo veo diferente, ¿no? Movernos, que haya movimiento, ¿no? Y dejar las puertas abiertas. Yo cuando fui madre, cuando vi a una persona hablando a su hijo con respeto, dije, yo esto es lo que quiero para mi hija. Entonces, si en vez de escondernos, vamos a los parques, nos ven y, bueno, pues eso, sí. sean puertas abiertas. Sí. Hoy aquí hay una puerta Sí. abierta para que... Efectivamente. Por ejemplo, para mí una de las cosas que más, para mí era un honor, cuando os decía que vivía en un pueblo, a las afueras de un pueblo, en una barriada que sería de adosados, pero que era de adosados antiguos, vamos, una casa de pueblo. Y entonces mis vecinos eran gente muy mayor, de pueblo, de toda la vida. Y entonces sé que me llegaba por alguien que nos decían, por ejemplo, ay, estos niños no van a la escuela, pero son de listos. ¿Qué listo? Entonces yo veía como, bueno, menos mal, no están pensando en otros. Y alguien, una amiga que tenía familia y tal, nos decía, dicen de vosotros que sois muy raros, pero que sois muy buenos. Entonces, no solamente que te entiendan los de tu ámbito, que es lo que alguien decía, que somos iguales, ¿no? Sino trascender eso, el mundo heterogéneo. Yo me relacionaba muchísimo con los del pueblo, para mí ha sido importantísimo y fundamental. Y en el libro lo comentan mis hijos, curiosamente. Cuando les hemos hecho una entrevista a cada uno de nuestros hijos, a ver qué nos cuentan de esta historia, y curiosamente mis hijos han mencionado a los vecinos, porque he tenido la gran suerte de que han podido crearse con gente mayor del pueblo, y han aprendido cantidad de cosas. Eso ha sido precioso, precioso. Ha sido una barriada y hacíamos muchas cosas en la calle. Yo al principio me mosqueaba, porque yo salía muy urbanita. Salía fuera bucólicamente a leerme un libro, a los 2 minutos tenía al vecino ahí plantado, hablándome de algo y haciéndome preguntas y decía, ¿no verá que estoy leyendo? Y claro, el vecino no veía que estaba leyendo. Me veis fuera en la calle, que es el espacio público, para relacionarse. Y que decía, si es que estamos todos metidos en casa con el televisor, pero antes, cuando se iba a lavar y a no sé qué y a no sé cuántos, pues todos charlábamos y ahora estamos todos encerrados en casa. Para mí eso ha sido una bendición. O sea, yo no lo he buscado, pero me ha ocurrido que una de las cosas mejores en la educación de mis hijos ha sido tener esa barriada de vecinos rurales tan maravillosos y que nos entendiéramos, que dijeran que éramos raros, pero que éramos buenos. Sí. ¿Alguna cosa más? Porque a veces miro para un lado como tenía la silla, como enfocada para allá. Bueno, yo no sé si es tarde o a qué hora hay que acabar o qué, cómo